Para continuar, el 26 nos dice que un ejemplo para demostrar que las siguientes definiciones, límite cuando x de f igual a l, no son correctas. La primera nos dice, para todo delta positivo existe un epsilon también positivo, tal que si la distancia entre x y a es no nula menor que delta, entonces la distancia entre f y l es menor que epsilon. Para ello, nosotros recordemos que el límite cuando x tiende a 1 de la función 1 sobre x es 1. Entonces, vamos a tomar f. Bueno, primero, ¿cuál es la motivación en este caso? Antes de decir por qué tomé esa función. La motivación para elegir esa función es el hecho de que, viendo esta definición, digamos, parafraseándola, esta nos quiere decir que cada vez eh, que sin importar qué tanto acotemos el, el dominio o el entorno para A, siempre vamos a lograr acotar un entorno para F. Entonces, podemos tomar, por ejemplo, la función 1 sobre x. ¿Por qué? Porque si yo cojo el punto 1 y yo cojo un radio de 1, por ejemplo, sé que a la izquierda, el extremo izquierdo será 0 y el derecho será 2. 1 menos 1 es 0 y 1 más 1 es 2. Pero en 0, la función se dispara. Entonces, la función, justo en ese extremo, toma valores abruptos y no logro acotar. Esa es la motivación de por qué cojo f igual a 1 sobre x. Ya ahorita que aparezca el gráfico, voy a mostrarlo mejor. Entonces, vamos, sabiendo que el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x es 1, ya hacemos esto para poder hacer la analogía con la expresión. Vamos a tomar f entonces como 1 sobre x, a igual a 1 y l igual a 1. Entonces, aquí aparece la gráfica, ¿no? Y aquí está a lo que me refería. A la izquierda del 1, si tomamos 1 con radio de 1, valga la redundancia, a la izquierda tenemos el 0 y a la derecha el 2. Si dejamos el intervalo abierto 0, 2, entonces a proximidad del 0 la función se dispara de manera que no. En 0, de hecho, en 0 no está acotada, ¿no? En 0, de hecho, la función ni siquiera está definida. ¿Bien? Pero nos interesa esto, de que no haya un valor que me permita acotar todos los términos a la derecha del 0. Entonces, con delta igual a 1, ¿por qué coge delta igual a 1? Porque ese es mi radio en la vecindad del 1. Supongamos que existe un epsilon tal que cumpla esta definición. ¿Ya? X menos A sería X menos 1, delta hemos tomado 1, F es 1 sobre X menos 1 menor que X. Ya, eso reescribiendo en la notación intervalar, esto sería cada vez que X esté en el intervalo 0, 2, excepto el 1, 1 sobre X pertenece al intervalo de 1 menos epsilon, 1 más epsilon. Lo que nos implica que si X está en el 0, 2 menos 1, entonces 1 sobre X va a ser menor que 1 más epsilon, ¿verdad? Pero como esta cantidad es positiva y 1 sobre x está bien definido, al sacar recíprocos invierte el orden, de manera que eso sería decir que cada vez que x esté en este intervalo, sacando el 1, x será mayor que 1 más epsilon. Pero eso es falso porque hay puntos que están entre 0 y 1 más 1 sobre epsilon, ¿verdad? Recordemos que estamos aquí tomando todos los puntos de este conjunto. Y eso es decir que cada vez que yo tomo un punto entre este intervalo, entonces ese punto va a ser mayor que una cantidad. Y eso es falso, porque siempre voy a lograr conseguirme valores más chiquititos entre ese valor y 0. Entonces, esto es una contradicción, pues existen x entre el intervalo 0 a 1 más epsilon. Entonces, ¿de dónde surgió la contradicción? De suponer que existe un epsilon que me haga este trabajo. Entonces, no existe el epsilon que haga esto y por tanto, esta definición no, no es correcta, ¿no? Ahora vamos con el ítem B. Dice, para todo epsilon positivo existe un delta tal que si la distancia entre f y l es menor que epsilon, entonces la distancia entre x y a es no nula y menor que delta. Esto, en cambio, lo que nos dice, parafraseándolo de otra manera, es que cada vez que se me antoje acotar un entorno para el límite en mi función, podría acotar siempre. Eso me implicará necesariamente que estaré acotando A por un entornito, ¿ya? Pero un ejemplo que nos muestra que esto es falso sería tomar la función constante f de x igual a c para algún c real fijo. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos una constante, el límite cuando x tiende a un valor, digamos, a de la constante, nos da la misma constante, sin importar cuál fuese el valor que teníamos acá. Entonces vamos a tomar f igual a c para algún c fijo de r, a igual a 1 y l igual al c mismo. Entonces nosotros tenemos que para cualquier epsilon positivo, la distancia entre f y l
sería c menos c. ¿Sí o no? Y esto es cero y eso es menor que x. Entonces, ok, f menos L es menor que x, ¿no? Pero ello no implica que x pertenezca a ningún intervalo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si visualizamos la gráfica f, la función constante, aquí por poner un valor ponemos 3, siempre la distancia entre f y el límite es cero, porque la función es constante. Pero eso no implica que x esté en ningún intervalo, porque eso va a pasar para todos los x reales. Para todos los x reales, la distancia entre f y L es cero. Entonces, eso nos demuestra que esta definición es falsa, ¿no? Entonces, el literal B tampoco es correcto. Listo. Gracias.